Mi esposa quería un matrimonio abierto para tener intimidad con su jefe casado, pero al final la despidieron cuando él la acusó de acoso. Solicité el divorcio y la vi suplicar por otra oportunidad. Me llamo David. Llevamos 16 años casados con Clara. Tenemos 2 hijos, Sofía, de 14, y Martín, de 11. Creía sinceramente que éramos felices. Claro, como cualquier matrimonio, teníamos altibajos, pero en general, éramos un equipo, una familia. Clara trabajaba en la empresa desde hacía unos 4 años. Su jefe, Andrés, un hombre de poco más de 40, también casado y con hijos. Hace unas 3 semanas, noté que Clara actuaba diferente. Miraba mucho el teléfono, ocultaba la pantalla ágilmente cuando yo estaba cerca, y sonreía constantemente. Pero no me sonreía a mí, sino a su teléfono. No eran mensajes comunes. Era ese tipo de sonrisa especial, íntima, personal. Cuando le pregunté si todo estaba bien, dijo que simplemente estaba cansada del trabajo. Pero había algo nuevo en su voz, un nerviosismo que nunca antes había escuchado. El martes pasado, cuando los niños se acostaron, se sentó junto a mí en la sala. Le temblaban las manos y no dejaba de jugar con su anillo de bodas. Eso no era solo cansancio. Pensé que tal vez alguien había muerto o que estaba gravemente enferma. Suspiró y dijo que sentía que nos habíamos distanciado, y que le gustaría que consideráramos la posibilidad de abrir nuestro matrimonio. Me quedé helado. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba en blanco. Le pedí que repitiera qué quería decir. Entonces dijo que había desarrollado sentimientos por otra persona y que, en su opinión, deberíamos probar una relación abierta. Todo en su tono de voz indicaba que la otra persona no era un concepto vago, era alguien específico. De inmediato pensé en su jefe. Mencionaba a Andrés demasiado últimamente. Cuando le pregunté directamente si se trataba de Andrés, se puso a la defensiva. Dijo que eso no importaba, que no se trataba de él, sino de nuestro matrimonio, de nuestra felicidad. Pero se sonrojó y no pudo mirarme a los ojos. Yo ya sabía la verdad. Le dije que no me interesaban las relaciones abiertas. Que si quería estar con otro hombre, estaba bien, pero entonces deberíamos divorciarnos. Inmediatamente, ella retrocedió. Dijo que no quería el divorcio, que me amaba, que quería conservar la familia, pero al mismo tiempo añadió que no podía ignorar sus sentimientos. Cuanto más hablaba, más claro lo veía, todo esto era un plan premeditado. Ella ya lo había decidido y solo buscaba mi consentimiento para engañarme sin consecuencias. Intentaba convencerme de que podíamos establecer límites, acordar reglas, que muchas parejas lo hacían y salían adelante. Y yo solo podía pensar en los niños. ¿Cómo reaccionarían Sofía y Martín si supieran que su madre salía con otro hombre mientras seguía casada con su padre? Le pregunté si ya había habido intimidad. Juró que no. Pero dudó antes de responder. Y en ese momento, supe que ya no le creía. Hablamos durante casi 2 horas. Al final, me sentía vacío y traicionado. Ella lloraba, decía que no quería que las cosas llegaran tan lejos, que solo quería que ambos fuéramos felices. Pero todo sonaba a que solo quería permiso para ser infiel. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Ella sintió y me abrazó. Susurró que esperaba que reconsiderara mi decisión, porque, según ella, esto podría funcionar. Esa noche apenas pegué ojo. Me quedé mirando el techo, repasando nuestros 16 años y preguntándome, ¿cuándo se torció todo? ¿Y cómo pude no darme cuenta? A la mañana siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno a los niños, charló sobre proyectos escolares, sonriendo, como si la noche anterior no hubiéramos tenido la conversación más destructiva de toda nuestra historia matrimonial. Pasé el día en el trabajo, incapaz de concentrarme. Un colega incluso me preguntó si me encontraba bien. Al parecer, me veía tan mal como me sentía. Quería desahogarme, contárselo a alguien, pero al mismo tiempo me sentía avergonzado, como si fuera mi fracaso personal. Como si yo no fuera suficiente para mi esposa, como si yo hubiera fallado como marido. Cuando volví a casa,
Clara estaba preparando mi cena favorita. Estaba especialmente cariñosa, me tocaba el brazo, se reía de cada cosa que decía, incluso de lo que apenas era una broma. Podía ver a través de ella. No era cariño, era un intento de ablandarme, manipulación. Todo en ella parecía falso, y apenas tuve fuerzas para no gritar en la mesa. Durante la cena, Sofía preguntó, ¿por qué mamá está tan feliz hoy? Clara sonrió y dijo que simplemente había tenido un buen día en el trabajo. Y yo quise gritar. Yo sabía perfectamente por qué sus días en el trabajo eran tan buenos. Después de que los niños se fueran a sus cuartos, volvió a sacar el tema. Dijo que había estado pensando todo el día y que creía que una relación abierta podría fortalecer nuestro matrimonio. Sacó el teléfono y empezó a leerme artículos, estudios, estadísticas. Supuestamente, muchas parejas lo hacían y se volvían más unidas. Pero en lo único que yo podía pensar era en que ya me estaba engañando emocionalmente y ahora solo quería mi permiso para hacerlo físicamente. Le dije directamente, no aceptaré un matrimonio abierto. Si quieres estar con alguien más, especialmente con tu jefe casado, tendremos que separarnos. Volvió a llorar, me acusó de tener la mente cerrada, dijo que ni siquiera intentaba considerar alternativas. Y luego añadió, pensé que serías más comprensivo, tú siempre has apoyado mi carrera y mis ambiciones. Ese fue el punto de inflexión para mí. Estaba intentando presentar su deseo de acostarse con su jefe como parte de su crecimiento profesional. En ese momento supe que, o bien había perdido completamente el contacto con la realidad o me tomaba por idiota. Apostaría por lo segundo. Le dije que me iba a un hotel a unos 25 minutos de casa. Necesitaba estar solo, pensar. Ella entró en pánico, dijo que era una reacción exagerada, que solo necesitábamos hablar más. Pero yo ya lo había decidido. Cada palabra que decía solo reforzaba mi certeza de que ella ya había elegido lo que quería. Mientras hacía la maleta, me seguía por la casa, suplicándome que no me fuera, diciendo que podíamos arreglarlo si la dejaba explicarse mejor. Repetía que me amaba y que esto no cambiaba nada entre nosotros. Pero claro que lo cambia todo. Pedir permiso para tener intimidad con otra persona lo cambia todo. El amor no va de relaciones paralelas. Los niños estaban arriba, haciendo deberes, sin sospechar nada. Les di un beso de buenas noches, les dije que me iba unos días por trabajo. Fue una mentira, y me quemaba por dentro. Sofía preguntó, ¿está todo bien? Mamá parecía molesta. Le dije que mamá solo estaba cansada y que todo iría bien, aunque yo mismo ya no creía que nada volvería a estar bien. Conduje hasta el hotel, me registré. Todo parecía irreal. Me senté en la cama, mirando a un punto fijo, intentando asimilar lo que acababa de pasar. Mi matrimonio, mi familia, mi realidad. Y mis pensamientos siempre volvían a la misma pregunta, ¿cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo a mis espaldas? Aproximadamente una hora después de llegar al hotel, tocaron a la puerta. Antes de levantarme, antes de mirar por la mirilla, ya sabía que era Clara. Estaba allí, en el pasillo del hotel, llorando, con el maquillaje corrido. Dijo que teníamos que hablar, que no podía simplemente huir. La dejé entrar, no quería montar una escena, pero casi de inmediato me arrepentí. Empezó a decir que había cometido un error al sacar el tema del matrimonio abierto, que en realidad no lo quería. Pero justo después añadió que no podía prometer que sus sentimientos por la otra persona desaparecerían, y que tal vez podríamos encontrar un compromiso que nos funcionara a ambos. Le pregunté qué entendía por compromiso. Dijo que, tal vez, ella mantendría solo una conexión emocional con él, pero físicamente me sería fiel a mí. No pude contenerme y me reí en voz alta. Sonaba tan absurdo. Le dije que la infidelidad emocional ya había ocurrido, y pedir permiso para continuarla no era un compromiso, era una traición descarada. Ella se enfadó, me acusó de ser injusto, dijo que al menos había sido honesta conmigo, a diferencia de muchas personas que simplemente engañan en secreto. El hecho de que esperara elogios por haber decidido avisarme antes de engañarme me abrió los ojos por completo.
Había ido demasiado lejos, no solo en sus sentimientos, sino en su autojustificación. Discutimos durante otra hora. Intentaba encontrar nuevos argumentos para convencerme de que todo podía funcionar. Pero cada propuesta que hacía solo confirmaba más que ella ya había tomado una decisión. Su objetivo no era salvar el matrimonio. Solo intentaba mantener una vida cómoda en la que nos tenía a los dos, a mí y a él. Al final, le dije que tenía que irse, que mañana la contactaría para discutir los siguientes pasos. Lloró, suplicó que me quedara, dijo que no podía perderme a mí ni a los niños. Pero cuando le pregunté si estaba dispuesta a cortar todo contacto no laboral con Andrés y pedir un traslado a otro departamento, dijo que eso era injusto, que no tenía por qué sacrificar su carrera. En ese momento, lo entendí definitivamente, ella no había elegido nuestro matrimonio, ni a mí, ni a nuestra familia. Lo había elegido a él, y todo lo demás era solo un intento de mantener ambas cosas. Escribo esto desde mi habitación de hotel. No puedo dormir, no sé qué hacer. Una parte de mí quiere luchar. Llevamos 16 años juntos, tenemos hijos. Quizás esto aún se puede salvar. Pero otra parte entiende que todo ha terminado, y que solo estoy retrasando lo inevitable. No quiero que mis hijos crezcan en una casa donde este tipo de relaciones se presentan como normales, donde mamá quiere a otro y papá finge que todo está bien. No sé cómo actuar. Espero que alguien que haya pasado por algo similar pueda ayudarme a ver la situación con más claridad. Ahora mismo, mi mundo está al revés y no estoy seguro de dónde está el norte. Actualización 1. 2 meses después. Pensé que debía contar lo que ha pasado desde mi primer post. Gracias a todos los que respondieron. Sus comentarios y mensajes realmente me ayudaron a superar los meses más difíciles de mi vida. Después de publicar, me quedé en el hotel una semana. Clara y yo nos escribimos todo el tiempo, hablamos varias veces. Ella seguía afirmando que quería salvar nuestro matrimonio. Pero cada vez que yo hablaba de romper por completo sus contactos con Andrés, encontraba excusas, que trabajaban demasiado juntos, que todo el mundo se daría cuenta si empezaba a evitarlo, que no podía arriesgar su carrera. Le dije que debería haber pensado en eso antes de enamorarse de su jefe casado. Ella insistía en que yo actuaba de forma irracional, porque los sentimientos no se pueden controlar. Al final, volví a casa. No por ella, sino por los niños. Los extrañaba muchísimo. Pero le dejé claro a Clara, estábamos separados. Vivíamos en la misma casa, pero ya no como marido y mujer. Les dijimos a los niños que mamá y papá estaban pasando por tiempos difíciles, pero que ambos los queríamos mucho. Aunque no entendían del todo lo que pasaba, veía lo confundidos y asustados que estaban. Intenté mantener una apariencia de normalidad. Ella proponía cenas familiares, noches de cine, salidas a restaurantes, pero todo se sentía tenso y artificial. No podía librarme de la sospecha. La miraba e intentaba adivinar si seguía hablando con Andrés. Odiaba la paranoia en la que se estaba convirtiendo mi vida, pero no podía evitarlo. Seguía pegada al teléfono, se apartaba para hablar. Y cuando le preguntaba, decía que eran asuntos de trabajo, pero su tono defensivo la delataba. Hace unas 4 semanas, Clara llegó del trabajo muy afectada. Estuvo callada durante la cena, evitando mi mirada. Cuando los niños se acostaron, dijo que teníamos que hablar. Mi primer pensamiento fue que Andrés había dejado a su esposa por ella, y que Clara iba a pedirme el divorcio. Pero fue muy diferente. Dijo que la habían despedido. Mi cerebro no podía procesarlo. ¿Por qué? Le pregunté qué había pasado. Rompió a llorar y confesó, había intentado hablar con Andrés sobre sus sentimientos, pero él la rechazó y la reportó a recursos humanos por comportamiento inapropiado. Básicamente, él dijo que era leal a su esposa y que las insinuaciones de Clara eran inaceptables. Me quedé sentado, intentando asimilarlo. Ella había destruido nuestro matrimonio de 16 años por una fantasía, por un hombre que, desde el principio, ni siquiera estaba interesado en ella. Todo lo que había hecho, todo este caos, por algo que nunca fue real. Le pregunté qué había dicho o hecho exactamente.
Habló vagamente, pero por sus palabras entendí que le había confesado sus sentimientos a Andrés y le había propuesto continuar su relación. Su respuesta fue el despido. Clara no dejaba de repetir que había cometido un error terrible. Decía que ahora entendía lo valioso que era nuestro matrimonio, que la familia era más importante que un estúpido enamoramiento. Pero no podía quitarme de la cabeza que ella estuvo dispuesta a destruirlo todo por alguien que ni siquiera estaba disponible. Las semanas siguientes fueron un infierno. Clara, ahora desempleada, rechazada, parecía esperar que yo fuera su fuente de consuelo. Dice que no puede creer lo estúpida que fue, que debería haber valorado lo que tenía conmigo. Pero cada vez que lo dice, siento que su amargura no es por la pérdida de nuestro matrimonio, sino por el rechazo de Andrés. Lo peor fue cuando empezó a llamarme egoísta por no apoyarla en este momento difícil. La semana pasada me fui a esquiar con mi hermano. Era un viaje planeado desde hacía mucho. Cuando volví, estaba furiosa. Dijo que la había abandonado cuando más me necesitaba, que había sido cruel irme a divertir mientras ella lidiaba con la pérdida de su trabajo, que un verdadero marido habría cancelado el viaje. Le respondí que ya no me consideraba su marido en ningún sentido real, que ella misma había dejado claro a quien había elegido, y que no tenía obligación de ser el colchón emocional de la persona que destruyó nuestro matrimonio. A eso, ella replicó que era precisamente por ese pensamiento egoísta mío que ella había tenido que buscar una conexión emocional en otro lugar. Eso me enfureció tanto que simplemente salí de la habitación para no decir algo de lo que me arrepintiera. Lo más terrible es que ahora los niños están empezando a sufrir. Sienten la tensión. El otro día, Sofía me preguntó por qué no era más amable con mamá, si lo estaba pasando tan mal por perder el trabajo. Y Martín me preguntó si nos íbamos a divorciar, porque un niño en la escuela le dijo que sus padres se peleaban todo el tiempo antes de separarse. Clara llora cada vez más delante de los niños, y veo cómo les afecta. Me duele darme cuenta de que probablemente piensan que soy el malo, que abandoné a su madre en un momento difícil. Ayer, Sofía se me acercó con reproches. Dijo que mamá le había contado que perdió el trabajo por políticas de oficina y que ahora necesitaba apoyo, pero que yo me estaba portando frío y distante. Dijo que no entendía por qué no me esforzaba más por la familia. Quise decirle la verdad, contarle por qué Clara realmente perdió el trabajo, pero no podía poner esa carga sobre los hombros de una niña de 14 años. En lugar de eso, solo dije que las relaciones de adultos a veces son complicadas y que estaba haciendo lo posible por resolver las cosas. Entonces Sofía dijo, quizás deberías esforzarte más. Mamá se está desmoronando. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Escuchar a mi hija defender a su madre, y básicamente pedirme que la perdonara por intentar engañarme con su jefe, fue uno de los momentos más duros de toda esta historia. Sé que Sofía no entiende por lo que realmente está pidiendo perdón, pero es como si todo el mundo exigiera que olvide lo que pasó y siga adelante. Clara ha empezado a hablar de terapia familiar, asegura que está dispuesta a todo para recuperar la relación. Pero no puedo evitar sentir que lo dice, no porque haya entendido su error, sino porque su plan B se derrumbó. Si Andrés le hubiera correspondido, estoy seguro de que ella habría pedido el divorcio sin pensarlo. Y ahora solo quiere conservar lo que le queda, aunque sea a costa de mi respeto propio. He considerado seriamente el divorcio, pero sigo dudando por los niños. Mi hermano dice que debo divorciarme, que lo que hizo es imperdonable, independientemente de si llegó a la infidelidad física o no. Mi hermana cree que deberíamos intentar la terapia por los niños. No sé quién tiene razón. Sinceramente, me siento atrapado en una especie de pesadilla en suspenso. No puedo volver al pasado, pero tampoco tengo fuerzas para dar el paso adelante. Entiendo que debo tomar una decisión pronto. Esta espera nos está agotando a todos, especialmente a los niños. Solo me gustaría saber cómo distinguir el arrepentimiento sincero del lamento por un plan fallido. Actualización. 4 meses después. He pospuesto escribir esta actualización porque sabía que, en cuanto lo hiciera, todo se volvería real. Pero siento que les debo a quienes siguieron mi historia contarles lo que pasó. Su apoyo significó más de lo que imaginan, especialmente cuando dudaba de mí mismo.
Después del último post, pensé mucho sobre el ejemplo que les estábamos dando a los niños. Y llegué a la conclusión de que no podía seguir viviendo en la incertidumbre y el resentimiento. Clara seguía insistiendo en la terapia. Decía que podíamos reconstruirlo todo. Pero cada conversación con ella no parecía un intento de arreglar nada, sino de convencerme de que simplemente olvidara lo que pasó. Y yo no podía. No puedo. El punto de inflexión llegó hace un mes. Vi su portátil abierto en la cocina. Apareció una notificación de una aplicación de mensajería desconocida. Supe que nada bueno saldría de allí. Cuando la abrí, descubrí semanas de correspondencia entre ella y Andrés. Tomé capturas de pantalla, por si las necesitaba para el divorcio. La mayoría de los mensajes eran disculpas de ella e intentos de convencer a Andrés de que sus sentimientos eran reales y merecían una oportunidad. Él le respondía una y otra vez que dejara de contactarlo, que no estaba interesado. Pero lo que realmente me rompió el corazón fue ver que ella seguía persiguiéndolo, al mismo tiempo que me aseguraba a mí que quería salvar nuestro matrimonio y que Andrés ya no significaba nada. Hablé con ella esa misma noche. Al principio intentó negarlo todo, pero cuando le mostré las capturas, se derrumbó y admitió que no podía cortar la conexión. Dijo que entendía lo incorrecto que era, pero que no podía apagar sus sentimientos, y que esperaba que, si seguía cerca de él, lograría aclararse y volver a dedicarse a nuestro matrimonio. En ese momento supe que nuestro matrimonio estaba realmente acabado. Incluso después de perder su trabajo y arriesgarse a perder a su familia, seguía centrada en Andrés, no en nosotros. Le dije que ya no iba a luchar por este matrimonio y que solicitaba el divorcio. La expresión de shock en su rostro me demostró que ella creía seriamente que yo la esperaría indefinidamente mientras decidía lo que quería. La semana pasada me reuní con un abogado de divorcios y ayer le informé a Clara que había iniciado oficialmente el proceso. Esperé a que los niños se fueran a la escuela. Sabía que reaccionaría mal y no quería que lo vieran. En cuanto se lo dije, rompió a llorar, empezó a suplicarme que no lo hiciera. Dijo que estaba dispuesta a todo, que había sido una idiota, que yo era el único hombre con el que quería estar. Mi corazón se encogió cuando preguntó, ¿qué les voy a decir a los niños? Vi el pánico en sus ojos. Pánico no por el divorcio, sino por tener que explicárselo a Sofía y Martín. Le dije que encontraríamos las palabras juntos, pero que no mentiríamos. No les contaríamos todo, pero merecían la verdad. Clara volvió a insistir en una separación temporal, no un divorcio. Que nos daría tiempo. Pero le recordé que, en esencia, llevábamos tiempo viviendo separados. Y que lo único que había cambiado es que ella me seguía mintiendo. Le dije que quería que nuestros hijos vieran cómo son las relaciones sanas. Permanecer en un matrimonio donde uno ha traicionado repetidamente no era el ejemplo que quería darles. El momento más difícil fue su pregunta, ¿hay algo que pueda hacer para que cambies de opinión? Y en ese instante, vi en ella a la mujer de la que me enamoré hace 16 años. Con la que criamos a nuestros hijos, construimos un hogar, soñamos con el futuro. Pero esa sensación duró un segundo, porque también vi a la persona que mintió, manipuló y siguió persiguiendo a otro hombre, destruyendo todo lo que habíamos construido. Le dije, la persona con la que me casé nunca habría hecho lo que tú hiciste. Ahora no sé quién eres, pero sé que ya no puedo confiarte mi corazón ni mi futuro. Volvió a llorar, dijo que todos cometemos errores, que el matrimonio se trata de perdonar y trabajar. Pero le respondí, esto no fue un desliz. Fue una serie de elecciones conscientes y deliberadas que me mostraron claramente tus verdaderas prioridades. Nuestra conversación duró casi 3 horas. Al final, estábamos agotados. Me preguntó si creía que teníamos alguna posibilidad de reconciliarnos en el futuro, después de que ella trabajara en sí misma y demostrara que había cambiado. Le dije honestamente que no podía imaginar volver a confiar en ella, y que necesitaba centrarme en seguir adelante, no en aferrarme a una esperanza que probablemente nunca se cumpliría. Todavía no les hemos contado a los niños. Por un lado, no sabemos cómo. Por otro, Clara aún espera que yo cambie de opinión si esperamos un poco más.
Pero sé que eso solo retrasa lo inevitable y complica más las cosas. Sofía y Martín merecen saber qué está pasando con su familia. Me esperan meses increíblemente difíciles, el papeleo del divorcio, la custodia, construir una nueva forma de crianza compartida. Pero, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy recuperando el control de mi vida. Ya no reacciono a cada nueva crisis que crea Clara. Estoy construyendo mi propio camino. Mi abogado dice que el divorcio debería ser relativamente tranquilo, ya que estamos de acuerdo en lo básico. Pero sé que eso puede cambiar si Clara decide luchar. Odio que los niños estén pasando por esto, y odio que tengan que sufrir por la decisión de su madre. Pero sigo convencido de que, a largo plazo, será mejor para ellos ver a sus padres en relaciones sanas, aunque no estén juntos, que presenciar una farsa de matrimonio sin confianza, respeto ni amor. Voy a empezar terapia para procesar todo lo que ha pasado y manejar esta etapa de la forma más sana posible, tanto para mí como para los niños. Nunca pensé que a mis 39 años sería un padre divorciado. Pero ahora intento centrarme, no en cómo se derrumbó todo, sino en cómo construir una vida buena, honesta y plena de ahora en adelante. Actualización final, varios meses después. Decidí escribir este post para cerrar este capítulo de mi vida. Muchos de ustedes me siguieron y compartieron consejos y apoyo en el periodo más difícil. Estoy increíblemente agradecido con cada uno que estuvo ahí, aunque fuera virtualmente. Han pasado casi 9 meses desde mi primer post y 7 desde que solicité el divorcio. La semana pasada, el divorcio finalizó oficialmente. El proceso fue más difícil de lo que mi abogado esperaba. A pesar de los acuerdos iniciales, Clara intentó disputarlos y cambiar las condiciones varias veces. Pero al final llegamos a un acuerdo que funciona para ambos. La custodia de Sofía y Martín ahora se comparte al 50%. Contarles a los niños sobre el divorcio fue, probablemente, la conversación más difícil de mi vida. Decidimos ser honestos, les dijimos que su madre había desarrollado sentimientos por otra persona y que no habíamos podido superar nuestras diferencias. Sofía al principio se lo tomó muy mal. Me acusó de no querer perdonar a mamá. Pero con el tiempo, empezó a entender que no todo se puede arreglar con una disculpa. Martín estaba más confundido que triste. Preguntaba si podía hacer algo para que mamá y papá volvieran a quererse. Sus palabras me rompían el corazón. Afortunadamente, ambos niños están viendo a un terapeuta que les ayuda a manejar la nueva realidad. Y para mi sorpresa, se están adaptando mejor de lo que esperaba, considerando cuánto ha cambiado su mundo. Clara está llevando el divorcio muy mal, tanto emocional como financieramente. Hubo momentos en que intentó usar a los niños para manipularme y hacer que cambiara de opinión. Les contaba lo sola que se sentía en su nuevo apartamento, lo mucho que extrañaba a la familia. Durante un tiempo, Sofía me preguntaba casi a diario si había alguna posibilidad de que volviéramos a estar juntos. Tuve que tener varias conversaciones difíciles con los niños sobre cómo, a veces, los adultos toman decisiones que lastiman a sus familias, y que aunque mamá y papá los aman mucho, ya no podíamos ser marido y mujer. Intenté decir la verdad sin destruir su relación con su madre. Los últimos meses he visto cómo Clara se estabilizaba. Le costó encontrar trabajo después del despido. Pero hace unos 4 meses, finalmente encontró un nuevo empleo. Desde entonces, está más estable, tanto emocionalmente como en nuestra interacción diaria. Ha dejado de hablar de una posible reconciliación, y eso ha facilitado mucho la crianza compartida. Los niños se han adaptado a la nueva rutina, aunque todavía se entristecen de que nuestra familia sea diferente. En general, los veo crecer y desarrollarse en estas nuevas circunstancias. En cuanto a mí, me he centrado en reconstruir mi vida y entender quién soy como padre soltero. Hace unos 5 meses empecé terapia, y ha sido increíblemente útil. Finalmente estoy procesando lo que pasó y aprendiendo a confiar en mí mismo de nuevo. Entendí que pasé demasiado tiempo preguntándome si yo había sido justo o razonable, olvidando lo principal: el comportamiento de Clara fue inaceptable, independientemente de las razones. Aún no estoy listo para nuevas relaciones. Ahora mismo, toda mi atención está en los niños, en su estabilidad y en mi propia recuperación.
pero miro al futuro con optimismo. Creo que algún día podré volver a amar y ser amado por alguien que realmente quiera caminar a mi lado. Gracias a todos los que siguieron mi historia. Me ayudaron a superar la etapa más oscura de mi vida. Y si alguien que lee esto está pasando por algo similar, quiero que sepa que se puede superar. Duele, es difícil, pero se sale de ello, y al otro lado hay fuerza, claridad y esperanza. Y así termina el relato de David. Es una situación increíblemente dolorosa. Si historias como esta te impactan y quieres que el canal siga creciendo y trayendo más testimonios, te pedimos que te suscribas y actives la campanita. Es un gesto pequeño para ti, pero fundamental para el desarrollo de Relatos del Caminante. Personalmente, creo que David hizo lo correcto. La confianza es la base de todo, y Clara no solo la rompió, sino que intentó culparlo a él por las consecuencias. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que él debió intentar la terapia familiar? ¿O el divorcio era la única salida desde el momento en que ella propuso un matrimonio abierto? Esta historia nos muestra cómo una relación de muchos años puede desmoronarse. Pero, ¿qué pasa cuando la relación apenas comienza y el problema principal es la diferencia de edad? A veces, lo que empieza como una atracción puede convertirse en una convivencia imposible. Segunda historia. Tengo 37 años, y mi esposo acaba de cumplir 20. Claro, la diferencia de edad es grande, pero no pensé que se sentiría tanto con el tiempo. Cuando solo salíamos y no vivíamos juntos, todo en la relación era maravilloso. Ahora que se ha mudado conmigo, se comporta de forma muy extraña. Está constantemente pegado a Internet, grabando videos para redes sociales y hablando sin parar de personajes de sus videojuegos. Me bombardea con términos que no entiendo en absoluto. Intento seguirle la conversación, pero ¿qué puedes decir si no entiendes nada? Además, gasta dinero en juegos de computadora y de consola. Esos juegos cuestan tanto como un buen vestido para mí. Le digo, oye, vamos a comprarte ropa y zapatos en una de esas tiendas online baratas. Él se ríe y dice que en esas tiendas solo compran las viejas ridículas. Me pide que le compre unas zapatillas deportivas de casi $600, diciendo que son lo máximo. Intento estar en la misma onda que él, pero ¿cómo voy a vivir así? Resulta que lo único que tenemos en común es la intimidad. Pero en la vida diaria, no estoy en sintonía con nada de lo que le apasiona. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Si estas historias te han hecho reflexionar y quieres apoyar el canal, este es el mejor momento para suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo es vital para que podamos seguir trayendo nuevos relatos cada semana. Y sobre esta última historia, ¿qué piensan ustedes? ¿Es la diferencia de edad el verdadero problema, o es la falta de madurez del esposo? ¿Puede una relación sobrevivir solo con la atracción física, sin intereses comunes? Dejen sus opiniones y consejos para la autora en los comentarios.